Hemos invitado en esta mañana al economista Carlos Cordero, exrector de la UDA, exgerente del Banco Central en la localidad. Economista Cordero, muy buenos días. Pablo Dávalos, en esencia, señala que las medidas sugeridas en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional con el gobierno ecuatoriano tenderán a debilitar a la dolarización. Es muy concreto, dice, en un plazo máximo de 3 años se habrá generado el mismo escenario que vivió Ecuador en el año 1999. Y por otra parte también, otro aspecto preocupante, deduce él que una serie de lineamientos que da esta carta de intención tendrá como resultado o aterrizará en un empobrecimiento en términos generales de los ecuatorianos, pues se intenta bajar los ingresos de los ecuatorianos en el país, que estarían demasiado altos para la realidad del país. ¿Coincide usted con este analista? Muy buenos días, Gustavo. Bueno, yo creo que las lecturas que pueden hacerse de la carta de intención y de cualquier decisión de política económica son lecturas, digamos así, subjetivas. Cada uno tiene su forma de pensar, sobre todo se vuelven más subjetivas cuando detrás de una lectura aparentemente técnica pueden aparecer o pueden existir intereses ya de tipo político. Yo personalmente no comparto la visión fatalista que tiene el economista Dávalos. Curiosamente, el primer párrafo del memorando de políticas económicas que consta en la carta de intención, lo que señala es de que lo que se va a hacer es justamente fortalecer la dolarización, que ha estado en peligro por las medidas que venía tomando el gobierno anterior, particularmente por el tema de utilizar los recursos del Banco Central para financiar el gobierno. No nos olvidemos que, y hay algunos economistas que sostienen todavía que una forma no traumática, entre comillas, de salir de la dolarización sería la implantación de un dinero electrónico. Y el gobierno anterior, no nos olvidemos, decía, estableció un dinero electrónico que, ventajosamente por la falta de confianza, no prosperó. Ahora, indudablemente, las medidas que el gobierno deberá tomar en arreglo a los objetivos y a las metas que se planteen en la carta de intención, hay que ser claros, la carta de intención no tiene medidas de política económica, lo que contiene son metas, propósitos a alcanzar compromisos por parte del gobierno. Y las medidas para alcanzar esos objetivos obviamente dependerán de cuál es el criterio del gobierno. Las medidas indudablemente van a tener un carácter recesivo, porque de entrada lo que hay que hacer es corregir el gasto público y frenar ese dinamismo del gasto público, que fue el eje dinamizador de la economía, va a tener consecuencias. Pero no es consecuencia directa solamente de esta aplicación. Ese desaceleramiento de la economía ya viene experimentándose desde hace algunos años, justamente cuando el gobierno anterior ya tuvo problemas en financiar su presupuesto y mantener el ritmo de gasto. Entendemos que el Fondo Monetario Internacional reconoce que la dolarización ha sido uno de los factores que ha mantenido más o menos estable la economía de Ecuador. Indudablemente. Curiosamente, y aquí haciendo un poco de historia, si nosotros revisamos la decisión que se tomó, cuando se tomó la decisión sobre la dolarización, uno de los actores que se oponía a la dolarización era el Fondo Monetario Internacional. O sea, nunca el Fondo Monetario o nunca la dolarización fue una medida recomendada por el Fondo Monetario Internacional, porque no estaba dentro de su esquema. Y el fondo reconoce, igual que algunos analistas internacionales reconocen, que la dolarización le ha dado estabilidad y confianza a la economía ecuatoriana. A quienes menos gusta aparentemente es a los exportadores ecuatorianos, porque el gobierno no pierde esa flexibilidad para hacer al país más o menos competitivo con el manejo monetario. Indudablemente, o sea, igual quienes estuvimos activos, digamos así, o quienes recordamos la historia de hace 20 años, las peleas entre exportadores e importadores por lograr devaluación o no devaluación con el gobierno de turno eran permanentes. O sea, los exportadores siempre pedían al gobierno la devaluación, los importadores se oponían a la devaluación porque había indudablemente cruce de intereses. Incluso si uno piensa y dice, bueno, salir de la dolarización, ¿para qué?
para recuperar capacidad o competitividad en las exportaciones vía precios, eso significa comenzar devaluando la moneda. Y la devaluación de la moneda es la que va generando desconfianza permanente en la moneda. O sea, nosotros abandonamos el sucre porque perdimos confianza en el sucre. Y la pérdida de confianza en el sucre fue fruto de las permanentes, continuas y en los últimos años elevadas devaluaciones de la moneda. Entonces es muy difícil salir de la dolarización, y no creo yo que, si el fondo reconoce que este ha sido un factor de estabilidad de la economía ecuatoriana dentro de la inestabilidad que tiene, sea el programa tenga como propósito, sea oculto, salir de la dolarización. Va a ser una cosa demasiado traumática que va a ocasionar problemas del tema de en balanza de pagos, que creo yo no está totalmente solucionado, incluso con las metas de la carta de intención. Es un punto débil indudablemente que hay que trabajar, la salida de divisas, pero eso no quiere decir que vayamos a llegar a una situación dramática como el 99. En economía los hechos no se repiten, la economía es dinámica, no se puede repetir la historia económica, cada circunstancia obedece a un desarrollo, a un desenvolvimiento y a una situación tal. Por lo tanto, pensar que con esta carta de intención vamos a regresar al 99, creo yo que es muy dramático hablar así. Ahora, otro criterio que se convierte en una especie de eje transversal en esta carta de intención es el de que los salarios crecieron demasiado en el Ecuador, que se dieron aumentos en todos los órdenes de actividades que no se compadecían con el crecimiento de la productividad en el país, y que esto es algo que tiene que regularse. De hecho, el gobierno ha anunciado ya una profunda reforma laboral que tendrá connotaciones también en los salarios de los ecuatorianos. Bueno, es indudable que a nivel de competitividad, es decir, de relación producto-precio, en el Ecuador no estamos en las mejores situaciones. Estamos en desventajas frente a los vecinos. Si comparamos el salario básico en términos de dólares, en términos nominales, o sea, los $394, que es el salario básico del Ecuador, comparamos con el salario básico o el salario mínimo de los países vecinos, el Ecuador tiene un salario básico bastante más alto que los países vecinos. Pero eso no obedece necesariamente a que se subieron indiscriminadamente los salarios, sino es fruto de un proceso inflacionario bastante alto que se dio a fines del siglo pasado y sobre todo en el año 2000. Curiosamente, a raíz de la dolarización y por el ajuste de precios que ello conllevó, el Ecuador llegó a tener ese año casi una inflación del 100%. Entonces, todo ese proceso nos llevó a ajustar salarios y en este momento los salarios del Ecuador son más altos que los de la región en general. Bastante más altos que nuestros dos vecinos, Colombia y Perú. Claro, por eso es que competitivamente es más costoso producir aquí que producir afuera. Pero eso no va a significar, y eso no está necesariamente puesto en la carta de intención, que vaya a haber un reajuste salarial en ese sentido. Pero flexibilización laboral sí. Lo que se está planteando, por ejemplo, trabajadores contratados sin estabilidad, claro. El tema de las horas extra también se morigeraría, temas como estos. Claro, lo que está planteándose más bien, de lo que he escuchado, lo que he oído, es más bien unas reformas laborales, pero a futuro, no en retroceso. O sea, los nuevos contratos tendrán otras reglas, no los contratos actuales que se mantendrán. Sin embargo, en el tema laboral y en el tema tributario, yo tengo mis dudas respecto a que la carta de intención pueda cumplirse. No nos olvidemos de que hay muchos elementos de política económica que el gobierno tiene que implementar, pero que no dependen de su voluntad, sino dependen de la voluntad de la Asamblea. Es decir, hay elementos que tienen que ver necesariamente con una negociación política. Dependiendo del momento en el cual se planteen reformas en la Asamblea, laborales, tributarias o de otra índole, dependerá el momento político y la Asamblea puede que dé paso o puede que no dé paso. Si estamos en un proceso o cercanos a un proceso electoral, con seguridad la Asamblea no dará paso a reformas laborales de este tipo o posiblemente incluso a reformas tributarias que en el contexto político puedan decir que le quita votos al diputado que está tomando la decisión. Pocas veces en la historia reciente hemos visto a un gobierno pregonar tanto, casi con júbilo, el hecho de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Traducido de otra manera, el hecho de endeudar más al país. ¿Por qué esta satisfacción tan alta del gobierno de llegar a este acuerdo con el Fondo Monetario
Monetario Internacional. Se conoce que las necesidades de financiamiento llegan al orden de los 10.000 billones de dólares al año. El Fondo Monetario ni siquiera garantiza estas cifras. Bueno, yo creo que la alegría, o si le entendemos como alegría, será porque piensan que se está haciendo bien las cosas, y una forma de demostrar que están haciendo bien las cosas es de que el fondo les dé el aval. Ya, por lo menos es crédito más barato. Crédito más barato. Pero lo que tenemos que tener claro es de que, y las alternativas que existían a esta negociación con el fondo, y más allá de la negociación con el fondo, a este cambio en el rumbo de la política económica que implica o que arranca con un ajuste fiscal, la alternativa a eso era seguir en la misma dinámica que venía siguiendo la economía en este momento. Es decir, frente a una contracción del sector público que puede tener efectos recesivos, la alternativa sería seguir manteniendo un sector público amplio que supuestamente expanda la economía, pero a costa de endeudarse más. Y más allá, no solamente por el tema de cuánto cuesta el endeudamiento, el Ecuador llegó a una situación en la que ya no podía endeudarse más porque su capacidad de pago estaba prácticamente por los suelos. Y el riesgo país, que es un indicador es una forma de ver la capacidad de pago en los mercados internacionales, no dejaba de subir, porque no había confianza en la economía ecuatoriana para que pueda pagar sus deudas. El acuerdo con el fondo, al menos, lo que le dice es: oigan, ustedes creo que están haciendo bien las cosas, recuperamos la confianza en su capacidad de pago, y a lo mejor ahora sí se puede incluso renegociar los créditos, porque hay un respaldo por atrás de que el Ecuador sí es un sujeto de crédito. La fiesta correísta dejó realmente un saldo bastante fuerte para que maneje este gobierno, y los futuros gobiernos, los plazos empiezan ya a cumplirse, las necesidades financieras del país son cada vez más altas. Hay una necesidad indispensable de renegociar quizá determinados tramos de la deuda pública que van venciéndose. Indudablemente, o sea, ahora, lamentablemente, la composición de la deuda pública no está sustentada, el grueso de la deuda pública no está, por ejemplo, en bonos o en negociación de mercados financieros internacionales, en donde la renegociación podría ser más factible. El grueso de la deuda, no nos olvidemos, está fundamentalmente con China, y yo personalmente tengo una percepción de que al presidente Moreno, cuando a fines del año pasado fue a China a buscar un nuevo financiamiento de alrededor de 8.000 millones, no le fue tan bien. No sabemos por qué condiciones podría China para renegociar o para seguir dando los créditos, y a lo mejor esas condiciones el gobierno ecuatoriano no pudo aceptarles, porque se habló de que venía el crédito chino, pero nunca ha llegado. Estamos ya prácticamente 4 o 5 meses de la visita que hizo a fines del año pasado y no tenemos ninguna respuesta. Entonces, el Ecuador no tiene mucha capacidad para renegociación de la deuda. Ojalá, digamos, lo que pueda hacerse es más bien ir cancelando o precancelando deuda china con nueva emisión, y de esa manera es una forma de renegociar o de reperfilar la deuda, como se llama. El próximo año, usted bien señala, hay un primer vencimiento de bonos emitidos por el gobierno anterior, que van a complicar necesariamente las finanzas públicas, y entiendo que todo eso está en previsión de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, estos días, creo que ayer, el ministro de Finanzas hace declaraciones y destaca la urgencia que tiene el país de renegociar la deuda externa, la deuda externa, la deuda pública en general. Cuando se habla del año 1999, año 2000, recordamos la coyuntura realmente escabrosa en la que se dio la dolarización en el Ecuador y la pérdida de verdaderas fortunas de manos privadas que se esfumaron, tiempos que ojalá jamás retornen al Ecuador. Pero, sin embargo, se ha hablado insistentemente durante el gobierno del presidente Correa que para cubrir los desequilibrios fiscales el gobierno ha acudido, y lo ha hecho con frecuencia, al Banco Central del Ecuador, jugando incluso con el dinero de los depositantes. En el momento actual, ¿qué tan seguro está el dinero de los particulares en los bancos? Bueno, yo creo que hay que dividir en dos partes, el tema Banco Central y el tema sistema financiero. Yo creo que después de la experiencia dramática del año 98, 99, de la crisis bancaria, el sistema financiero ecuatoriano se transformó y adquirió una solvencia casi excesiva. Es decir, las reservas que mantienen los bancos, no solamente en el país, sino en el exterior, para garantizar a los depositantes, por encima de la reserva que tienen en el Banco Central, es bastante fuerte. Y
incluso el análisis del fondo no cuestiona, no pone dudas sobre la solvencia del sistema bancario, en general del sistema financiero ecuatoriano. Entonces, por ese lado creo que no hay de qué preocuparse. El otro tema es del Banco Central. El Banco Central, y allí sí es un tema de qué recursos maneja el Banco Central. El Banco Central maneja básicamente los recursos que le depositan a él el sistema financiero, vía encaje, vía recursos para intercambios. El sector público, que maneja las cuentas del sector público, las empresas públicas y el sistema de seguridad social. Esos son los recursos que tiene el Banco Central. El Banco Central no tiene recursos propios, no tiene reservas como aparentemente se cree. Las únicas, lo que se llama reservas en el Banco Central, son la contraparte de los depósitos. El problema que estuvo ahí es que la creación del Código Orgánico Monetario Financiero en el año 2013-2014 permitió que el Banco Central utilice recursos que no le pertenecen para que preste al gobierno. Entonces, en este momento lo que el Banco Central les comprometió, depósitos de empresas públicas, de seguridad social, del mismo gobierno y parte del sector financiero. Pero que eso pueda quebrar la solvencia del sistema financiero está muy lejos. Lo que sí puede es dar inseguridad de que si hay algún problema con el sistema financiero, el Banco Central pueda disponer de los recursos que existían. Pero no es que se pueda ocasionar un problema en el corto plazo, sino que por prudencia se tiene que mantener que las reservas sean el 100% de los depósitos, nada más. Hoy en distintos escenarios políticos, incluyendo la Asamblea, se discute mucho sobre temas de corrupción, sobre esa disyuntiva que tienen los legisladores entre hacer el juego al correísmo para supuestamente desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno o en su defecto también correrse el riesgo de que continúen actos reñidos con la ética, la moral, el manejo de la cosa pública, quedando en la impunidad, que es la coyuntura que se juega con los INA Papers. Entendemos que el Fondo Monetario Internacional hace énfasis también en la necesidad de mejorar la transparencia en el Ecuador y de apuntalar de alguna manera la lucha contra la corrupción. ¿Qué importancia tienen estos factores en la economía? Bueno, es fundamental. El tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción creo yo que es fundamental para mantener solvente un país y el sistema económico de un país. ¿Por qué? Porque a través de la corrupción se han distraído, digamos así, recursos públicos que son posiblemente quienes después obligan a que el país se endeude. Yo creo que el más claro ejemplo, entiendo que mucho tiene que ver corrupción, pero de descalabro de un sistema económico lo tenemos en Venezuela. Allí vemos cómo nadie se explica cómo un país tan rico, con tantos recursos, con tantos ingresos provenientes de la venta del petróleo, esté en una situación como la que está en este momento, a no ser que haya habido un mal uso, y de hecho eso es un mal uso de esos recursos en todos los ámbitos. Entonces, transparencia y lucha contra la corrupción van de la mano con la solvencia de un sistema económico solvente, y no solamente por los problemas que ocasiona, sino por la confianza que genera fuera respecto a que un país no es corrupto. Un tema final que no deja de ser importante en la economía ecuatoriana, esto ya no es materia de Fondo Monetario Internacional, pero es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hoy en manos de un ex alcalde de la ciudad, Paul Granda. Se habla de gravísimos problemas en el IES, de una serie de millonarios programas que nunca fueron objeto para su creación de un análisis de factibilidad, de sostenibilidad por parte del gobierno, que tienen serias dificultades al organismo. ¿Cómo mira usted la situación del IES? Bueno, lo del IES se cataloga como un problema cuasi fiscal, es decir, es un problema que si no se soluciona en los próximos años va a comprometer el presupuesto del Estado. No nos olvidemos que, por ejemplo, en el pago de pensiones, la ley establece que cuando el IES no tenga recursos, ¿quién debe cubrir el pago de pensiones desde el Estado? Entonces, si no se soluciona el tema del IES, en pocos años, presupuesto del Estado tendrá que destinarse para manejar el IES. El tema del IES para mí tiene doble razón, o sea, la crisis del IES tiene doble razón. Primero, el no haber sido manejado de una manera técnica, con los estudios actuariales, con los estudios, con la financiación de los proyectos de manera clara, sino que fue manejado de manera política.
Por ejemplo, hay una serie de beneficios extendidos a hijos, a esposos, a esposas, a cónyuges de los afiliados que se hicieron simplemente con afanes políticos sin ningún sustento. El programa de enfermedades catastróficas. Catastróficas. Ayer genera o contribuye a ese gran agujero financiero con 1.500 millones de dólares anuales. O sea, un problema de manejo no técnico sino político es el uno. Y el otro, obviamente, también es el manejo por debajo de la mesa, donde hay corrupción indudablemente permanente en el IES, que se ha acrecentado, aparece en los últimos años. La única salida del IES, creo yo, es que sea realmente un manejo técnico, que sea autónomo del gobierno. No puede el IES ser manejado como un ministerio más a criterio del presidente de turno y que se convierta en una caja chica del gobierno como ha sido hasta ahora. Además, insisto, digo, de los manejos no técnicos y de los errores de buena fe o de mala fe, eso no lo sabemos, que han existido, por ejemplo, en una serie de inversiones que ha hecho el IES a través de su banco. Se depredaron los fondos del IES con el pretexto de que estaban más seguros administrados por el gobierno y se iban a pagar mejores intereses que cuando los dineros estaban depositados en bancos internacionales. Exactamente. O que el BIES, el banco que se creó supuestamente para manejar los recursos de los afiliados, que antes manejaba una comisión especializada dentro del BIES, se creó el banco del BIES, y ese banco ha cometido algunos errores de inversión que a la final pasan factura porque no dan los réditos que esperaban esos recursos. Bien, le agradecemos al economista Carlos Cordero, quien se ha referido a temas de interés nacional relacionados con la economía, la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que está a punto ya de concretarse con el gobierno, y en la parte final sobre la situación del IES.